jueves 9 de noviembre de 2023. Damos inicio a la charla número 43. Como ya expliqué la charla pasada, vamos a hacer ahora martes y jueves para tratar de ver si logro, antes de terminar este año de charlas, en diciembre, de concluir la actuación del general San Martín en Chile. La tarea no es fácil. El último martes terminamos con este tercer tomo de la saga, que abarca, como ustedes podrán leer, desde 1810 a 1816. Es decir, de la Revolución de Mayo, la gloriosa Revolución de Mayo, hasta la declaración de nuestra independencia. Como ustedes pueden ver, este tomo tiene este grosor. Y ahora vamos a comenzar con el tomo 4, que es prácticamente la guerra de la independencia, el general, encarnada en la figura del general San Martín, y ustedes, disculpen, podrán observar lo exiguo del tomo 3 comparado con el tomo 4. Este es la hazaña del general José de San Martín, del padre de la patria, y abarca el periodo desde 1817 a 1824. Es decir, yo voy a comenzar un poquitito antes del 17, cuando San Martín llega a Cuyo, cómo prepara al llamado luego Ejército de los Andes, cómo logra cruzar los Andes, epopeya argentina única en el mundo, admirada hoy todavía y reconocida en todas las academias militares del mundo, pues fue la más alta que alguna vez un comandante militar emprendió y logró. Es decir, el éxito fue la libertad de Chile en la batalla de Chacabuco. Como ustedes pueden ver, aprovecho, los que me conocen saben, de la admiración que yo tengo por el padre de la patria, así que dije, ¿y por qué no? Vamos a hacerlo bien. En definitiva, el cuarto tomo va a ser, cariñosamente lo digo, el más gordito. Y así fue como, por una razón de síntesis, no voy a contar el primer intento que tuvieron los chilenos a partir del 18 de septiembre de 1810, que se declaran revolucionarios contra el poder español, la actuación de dos cabezas de esa revolución que se dividió de tal manera que va a facilitar la reconquista española. Por un lado, el general Bernardo O'Higgins, un gran hombre, y por otro lado, el general José Miguel Carrera y sus hermanos, que fueron personas muy ambiciosas, que prefirieron cualquier cosa, aún la derrota de su patria, siempre y cuando ellos pudieran, si ellos no podían comandar los asuntos. O sea que la primera parte, que es la Revolución Chilena, yo en este relato la voy a omitir por una cuestión de tiempo. En el tomo 4 de Radiografía del Imperialismo Británico está totalmente detallada. La Revolución Chilena va a ser derrotada el sábado 1 de octubre de 1814 en Rancagua. Yo después, con el transcurso del tiempo, les voy a explicar qué es la situación caótica que el general San Martín va a recibir a poco tiempo de llegar a hacerse cargo del gobierno de Cuyo. Lo primero, cuando el general San Martín escribe o traza a grandes rasgos lo que él considera que es el camino de nuestra liberación, que es el denominado Plan Continental, él dice: armar en Cuyo un pequeño ejército
cruzar los Andes, colaborar con los revolucionarios chilenos en afianzar su libertad y luego, consolidada la misma, nos vamos al Perú en barco. Pero el general San Martín, a poco de asumir como gobernador intendente, recibe la terrible noticia que la revolución chilena ha sido derrotada en Rancagua. Las tropas comandadas por el general Bernardo O'Higgins son derrotadas y de milagro él y unos pocos valientes lograron escapar de un cerco infernal donde los realistas verdaderamente no tuvieron piedad con los pocos prisioneros que quedaron vivos y los asesinaron, los masacraron y a muchos heridos los pusieron en un galpón y les prendieron fuego, vivos. Muchos de ellos quedaron sus manos agarrando los barrotes y un monstruo, verdaderamente, un sargento mayor de apellido San Bruno, luego cortó esos brazos y los exponía en diversas ciudades de Chile, como diciendo, este es el castigo que les espera a quien ose rebelarse contra su majestad, el rey Fernando VII. De ese hombre, de ese monstruo, ya me voy a ocupar en su momento. El general San Martín de pronto entonces se ve agobiado por la mala nueva. Ha caído Chile. Chile ha sido derrotado. Se acabó la revolución en Chile. 1 de octubre de 1814, Rancagua. Los revolucionarios chilenos, los despojos de ese ejército, se trasladan a Cuyo a salvar el pellejo, porque de haber sido tomados prisioneros hubieran seguido la suerte de los héroes de Rancagua. San Martín se presenta con un pequeño piquete militar en la alta montaña, en el Paso de Uspallata, y recibe verdaderamente un grupo en desbandada, no hay orden, no hay bueno, un aquelarre verdaderamente. Y entonces San Martín, cuando se impone de quién es el general Bernardo O'Higgins, a quien no conocía, prácticamente le dice: general, ponga orden en su gente. Sí, general, le dice O'Higgins, que respeta al gobernador de Cuyo, que está en el territorio argentino. Y bueno, prácticamente se impone, los oficiales chilenos leales a O'Higgins imponen la disciplina. Bueno, acá se acabó, porque era un verdadero sálvese el que pueda. Pero también ha venido un hombre que tuvo mucho que ver con la derrota chilena por sus ambiciones personales, que no es otro que José Miguel Carrera, que toma posesión de un pequeño ranchito que había en plena cordillera, un lugar donde se refugiaban los vaqueanos cuando venían o iban hacia Chile, y le manda a decir que el jefe de Estado de Chile, cuando pueda, lo va a recibir. A San Martín le molestó muchísimo eso. ¿Cómo jefe de Estado? Ya Chile no existe más. Acá la verdadera autoridad soy yo, soy el gobernador de Cuyo. Entonces ese tratamiento de yo soy el jefe de Estado no le gustó para nada. San Martín, en una escueta nota, como le da la bienvenida, y bueno, por supuesto que no lo va a visitar, no es como que se rebaja ir a visitar a un hombre que cree que ser jefe de Chile, jefe supremo de Chile, sigue estando, aunque ya Chile no exista más. Este hombre va a llegar a Mendoza, va a ocupar prácticamente por la fuerza un lugar bastante importante. San Martín tiene menos tropas que las tropas carreristas, vamos a denominarlas así, porque verdaderamente lo es, no eran tropas, eran chilenos, pero seguían a su jefe, al caudillo. Entonces San Martín habla con O'Higgins, también habla con un oficial argentino, el coronel Juan Gregorio de las Heras, que ha luchado y muy bien en Chile, en el periodo comprendido históricamente como la Patria Vieja, y las Heras le cuenta quién es Carrera. Entonces San Martín, un día, con las pocas tropas que tienen y los exiliados chilenos que responden a O'Higgins, sitia por los cuatro costados donde se alojó Carrera con su gente, y lo despierta a cañonazos y le dice: tienen 10 minutos para
entregar las armas. Punto. Acá no hay otra autoridad más que la mía, que soy el gobernador de Cuyo. Entonces José Miguel Carrera y sus hermanos, y sus oficiales, que con tanta pedantería se habían comportado al llegar a territorio argentino, al llegar a Cuyo, se rinden. O sea, habló mucho, pero llegado el momento, le puso las armas, qué sé yo, San Martín lo expulsa de Cuyo, a él y sus hermanos. En principio los mandan a San Luis de la Punta, y de ahí luego van a ser enviados a Buenos Aires. ¿Qué pasa con las tropas carreristas? San Martín les habla y le dice: yo los necesito, tenemos que armar un ejército unido entre argentinos y chilenos para volver a reconquistar y liberar a su tierra. Las operaciones militares las voy a comandar yo. Los que no estén de acuerdo me lo expresan y de Cuyo se van. Acá no se quedan. La inmensa, por no decir la casi totalidad de las tropas carreristas, dijeron: no, nos vamos. A nosotros usted no nos va a mandar. Y se fueron. Por eso, cuando se conforme el ejército de los Andes, yo desde ya lo voy a decir varias veces, pero quiero que sea claro. Es un ejército argentino, no argentino-chileno, es argentino. La gloria de cruzar los Andes, la operación de montaña más impresionante, más importante de la historia universal, la hicieron tropas del glorioso ejército argentino. Eso nos tiene que quedar bien en claro como un orgullo, porque los pueblos se nutren también del orgullo de su pasado. Eso es muy importante para nosotros. San Martín entonces se encuentra ante una situación verdaderamente caótica. Todos los chilenos que han entrado en Chile, San Martín está seguro que dentro de los exiliados hay muchos espías realistas. San Martín manejaba muy bien, era un muy buen ejecutor de las operaciones de inteligencia. Y él dijo: acá llegaron espías, llegaron. Entonces San Martín, que no sabía, él prácticamente no conocía a Cuyo, hacía 4 meses que estaba ahí, un poco menos, pide los censos de los habitantes de Mendoza, de San Juan fundamentalmente, y que la gente controle quiénes son los extranjeros, los chilenos que han llegado. Y sobre ello se va a hacer verdaderas operaciones de inteligencia para saber si eran patriotas o son realistas infiltrados, que van a trabajar a favor de los españoles. San Martín enseguida difunde por todos los medios, hace propagar la noticia que él tiene un muy buen ejército. Entonces, esto él sabe que va a llegar a Chile, y el triunfador de Rancagua, que es el general español Mariano Osorio, que sabe quién es San Martín, porque formó parte del ejército español hasta hace pocos años atrás, 5 años atrás, dice: bueno, si San Martín tiene buenas tropas, por ahora yo me quedo acá. Yo aseguro Chile, no intento cruzar la cordillera y destruirlo, y si eso hubiera ocurrido, no sé qué hubiera pasado con nuestra revolución. La cuestión que Osorio no se mueve de Chile, posiblemente por respeto a la figura del libertador. San Martín va a lograr, con diversas medidas, con diversas actuaciones, desarrollar un sistema de espionaje para evitar, en principio, una invasión realista sobre Cuyo, y luego para preparar la invasión libertadora argentina sobre Chile. Y esto se va a efectuar con la denominada Guerra de Zapa, que fue una guerra de inteligencia brillante. Muchos de los amigos que me escuchan quizás tengan una sonrisa, porque yo, a través de los años, en muchas charlas que he dado en el interior de nuestro querido país, un tema que siempre me piden es la Guerra de Zapa. Es como una muletilla que ya tengo. Así que voy a tratar de ahora explicarlo con más detenimiento, porque verdaderamente fue una obra maestra
del padre de la patria para, repito, en principio desalentar una invasión realista a Cuyo, haciéndole creer al general Mariano Osorio que tenía un ejército muy, muy importante. Y en segundo lugar, logrado ese primer objetivo, la faz defensiva, San Martín va a pasar a la ofensiva para enloquecer a los altos mandos realistas en Chile, que cuando él cruza los Andes en 1817 no saben verdaderamente por dónde viene y la verdad no saben ni dónde ellos están parados, porque verdaderamente fue una obra maestra lo que hizo el padre de la patria. Yo la he dividido para una mejor comprensión en tres partes: la parte económica, la faz defensiva y la faz ofensiva de la guerra de Zampa. Pero quiero anticipar que todo esto no se hacía la faz 1, la faz 2 o la faz 3, sino que se hacía todo al mismo tiempo, prácticamente, y que el único responsable, el único que tenía todo en su cerebro, el que movía todos los hilos de esa maquinaria infernal, esa operación de inteligencia tan brillante, que algunos no han logrado comprenderla en su verdadera dimensión, estaba en la cabeza de este genio que fue el general José de San Martín. Él todo lo manejaba él. Hoy día eso no es lo más adecuado. Los ejércitos no todo responde a una sola persona, pero bueno, hoy tenemos computadoras, sistemas diversos de acopio de información y análisis del material obtenido. En esa época no había, era como algo novedoso, que San Martín se había percatado que lo usaba el genio de la guerra, como fue Napoleón Bonaparte, y él acá lo aplicó brillantemente. Yo creo que quizás hasta superando al maestro. Por eso voy a empezar a analizar las tres fases de la guerra de Zampa. La primera es los recursos económicos para implementar la hazaña. Si uno no tiene dinero, no tiene los medios materiales, no puede hacer nada. Es decir, por decir, si uno no tiene el dinero para comprar el combustible, usted no se puede mover de su casa. Bueno, entonces, ¿cómo hizo el general San Martín para obtener los medios? Primero, él dio el ejemplo. Enseguida los cuyanos, los mendocinos, se dieron cuenta de que era un hombre tan austero, tan simple, tan sencillo, que lo admiraron y lo adoptaron como uno de ellos, ¿no? A un recién llegado. Yo la obra, en el cuarto tomo de Radiografía del Imperialismo Británico, hago un extenso análisis del régimen impositivo vigente en 1814. Había tres tipos de impuestos. El primero eran los impuestos de primera categoría o de Real Hacienda. Y lo integraban los diezmos, es decir, el 10% de los productos elaborados. El quinto, o sea, el 20% de los minerales extraídos en las serranías cuyanas. Los tributos abonados por 1. Los indios varones de 18 a 55 años de edad anualmente. Ellos tenían que pagar como un canon. El importe fijo sobre la venta de tierra. Otro punto era el estanco o monopolio oficial sobre la venta de tabacos, naipes, sal, etcétera, etcétera, etcétera. Este impuesto se cobraba en las pulperías. La alcabala, que se cobraba sobre el monto de las transacciones comerciales. En la compra y venta de diversos productos se cobraba este impuesto. El almojarifazgo o derecho de aduana, que se aplicaba a la importación y exportación de mercaderías provenientes de fuera de la provincia de Cuyo. Esos eran los impuestos de primera categoría o Real Hacienda. Los otros impuestos, los segundos, eran los impuestos de segunda categoría o ramos generales. Comprendían las multas aplicadas por los tribunales de justicia en lo civil
y los aportados por la Iglesia Católica Apostólica Romana, a saber, la mesada eclesiástica, la que representaba la 12ª parte de lo recaudado anualmente en las iglesias, es decir, que equivalía a un mes de los ingresos parroquiales. Eso iba para el tesoro, digamos, la caja del ejército, vamos a llamarlo ya, de los Andes. Los cargos vacantes, no percibidos por el arzobispo, obispo y otras dignidades eclesiásticas mientras durara su vacancia. O sea, mientras no se le pagaba los sueldos a un sacerdote, eso iba para la caja militar. El tercero eran los impuestos de tercera categoría o de ramos ajenos. Los mismos estaban destinados a sufragar gastos particulares comprendidos por la media nata eclesiástica, constituida por la renta de los 6 primeros meses de todo nuevo titular de cargo eclesiástico. Este pago era optativo, pues muchas veces se lo reemplazaba por la mesada eclesiástica. Y después la sisa, que se aplicaba sobre el vino, el aguardiente, el tabaco nuevamente y la yerba mate. Bueno, antes de continuar, porque los tengo acá y no los presenté en sociedad, les quiero explicar que todo esto que ustedes van a escuchar lo escribí en este libro, que es escrito por el Bicentenario del Cruce de los Andes. Al año siguiente, en el 2018, saqué este libro sobre el Bicentenario de la Batalla de Maipú, y todo esto está subsumido en esta obra que para mí es motivo de un gran orgullo, porque me fue requerida por la Comisión de la Tropa Técnica del Ejército de Inteligencia del Ejército Argentino, y se llama Las operaciones de inteligencia del general José de San Martín en la Guerra de la Emancipación Sudamericana. Lo que yo les estoy explicando ahora es un resumen de estas 3 obras. Las 2 primeras prácticamente están agotadas y esta obra no se puede adquirir porque fue escrita para el personal de la tropa técnica. Pero bueno, lo quería mencionar porque sinceramente les tengo mucho cariño a las 3. Fue una gran tarea de aprendizaje que a mí me permite manejar fluidamente el tema de la guerra de Zampa. Aparte de estos 3 impuestos, volvemos a los impuestos que recién les mencioné, el general San Martín tomó medidas fiscales en la provincia de Cuyo muy importantes. Ustedes me dirán, ¿y la persona pobre que no tenía nada, cómo colaboraba? Pues trabajaba para el ejército. Cobraba un pequeño dinero, un pequeño sueldo, llamémoslo así, que le permitía vivir dignamente, y esta persona trabajaba en un montón de cosas que se necesitaban, por ejemplo, la construcción del campamento del Plumerillo, en tareas de maestranza, en fin, todo el mundo colaboró. San Martín copia, digamos, del pensamiento napoleónico, la tierra en armas, todo el mundo colabora. Colaboraron en la armería, en el laboratorio, a cargo de un verdadero genio, Fray Luis Beltrán, un hombre que prácticamente de la nada hizo todo, pero, por ejemplo, el que era pobre y tenía una pequeña chacra, bueno, pongamos que por año, no sé, sembraba zapallos, un ejemplo, estoy dando, y bueno, en su producción esta persona cosechaba 500 zapallos. Bueno, ahora este hombre iba a dar 1000 zapallos, porque 500 iban a ser para el ejército, ¿sí? Papa, trigo, maíz, todo el mundo colaboró. O sea, que el que no pudo pagar impuestos, ¿no? O sea, escaseaba mucho el dinero, pagaba en especie. O sea, todo el mundo lo hizo. Hubo gente que, o realista, o gente vaga, hablando en criollo, en el presente tenemos mucho. Por ejemplo, hubo una persona que con diversos pretextos se negó a sacar el aceite de las nueces, que servía para diversas cuestiones en el laboratorio militar. Entonces esa persona
que no pude por H, por B, por J, fenómeno, una gran multa. Que no eran todos patriotas, no eran todos grandes trabajadores, había de todo como en botica. Pero el que no colaboraba no la pasaba bien. Las mujeres tejieron camisas, uniformes, tuvieron las mujeres que tejieron ponchos, todo el mundo hizo algo. En Cuyo lo que no se llegaron a fundir fueron cañones. Se hicieron armas, se arreglaron armas especialmente británicas, inglesas, capturadas en las invasiones, se las puso en perfecto estado, pero cañones no se llegaron a fundir en Mendoza, en Cuyo. Venían desde Buenos Aires, ¿no? Hubo una señora que las mujeres patricias, encabezadas por la esposa del Libertador, por Remedios de Escalada de San Martín, entregaron sus joyas para la venta y para comprar armamento. El patriotismo era una regla de honor. Todo el mundo, cuanto más austero estaba, más era mejor visto. Una persona con una gruesa cadena de oro en un reloj, no era bien visto. Algo que antes sí, uno decía, ¿cuánto dinero tiene Juan Pérez? ¿Qué sé yo? No. Ahora Juan Pérez esa cadena de oro la entregó a la patria y su reloj de oro la ataba con una cadena hecha de cuero. Todo era, cuanto más simple, cuanto más austero era la vida de la gente, era mejor. ¿Sí? Sí, era una distinción. Hubo un caso que lo quiero comandar. La señora Manuela Sáenz era una mujer de gran fortuna y arrogancia, y era realista. Y queriéndose mofar de la causa revolucionaria, se presentó y donó 6 zapallos. Creyendo que con su actitud empañaría la ceremonia de entrega de las joyas, ¿no es cierto? San Martín aceptó su donación. Perfecto, los 6 zapallos nos vienen muy bien. Es comida, las tropas, los trabajadores necesitan comer. Pero a esta señora le cobraron una fuerte multa en metálico, que la tuvo que pagar, o si no iba presa. O sea que yo en el trabajo pongo, la burladora resultó burlada. Se hizo una conscripción de diversos elementos que ordena el general San Martín el 5 de junio de 1816. Yo le pido que recuerden esta conscripción de recursos. ¿Qué es la conscripción de recursos que pide San Martín a los cuyanos? La ropa vieja, utensilios que ya no usen más, no basura, cosas que pueden tener una utilidad. Entonces la gente donó ropa que ya no usaba, de los chicos que ya no les quedaban, y la enviaron a el campamento militar. San Martín en la arenga que dio para esta recaudación de elementos dijo: es llegada la hora de los verdaderos patriotas. A la idea del bien común y de nuestra existencia, todo debe sacrificarse. De este instante el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición a la patria. Vuelvo a repetir, cuanto más humilde uno se vista, cuando sus procedimientos, sus actitudes sean más austeras, ese es un verdadero patriota. Así tienen que funcionar las cosas. Con estos elementos, con esta conscripción de elementos, San Martín consiguió muchísima ropa, especialmente ropa, y diversos elementos que ustedes van a ver luego en las próximas charlas, cómo él los utilizó, cómo los hizo circular, en una página brillante de la faz defensiva de la guerra de Zampa. En este momento estamos todavía en la faz económica. Los caudales públicos de Chile. Cuando se enteraron en Santiago de Chile de la derrota del general Bernardo O'Higgins en Rancagua, el incompetente comandante y jefe de Estado chileno, José Miguel Carrera, lo primero que pensó es en ponerse a salvo, huir de Chile con sus familiares y con los caudales públicos de Chile.
sea, el tesoro. Se los cargaron en mula y rumbo a Mendoza. Estando cruzando la cordillera, llega de pronto una noticia que ya los realistas los están persiguiendo. Un grupo de exiliados chilenos que venían en desbandada, fueron confundidos con tropas realistas y bueno, Carrera huyó, salió corriendo y los caudales públicos de Chile se perdieron en la cordillera. San Martín, enterado de la novedad, envió varias partidas a ver si podían encontrarlos, ¿no es cierto? Y se encontraron varias mulas, varios restos de los caudales, del tesoro chileno. No todo. O sea, parte se perdió, parte quizás alguno la encontró pasados muchos años, y bueno, es un misterio, no lo sabemos. Dijo el general Bartolomé Mitre, su obra San Martín y la Guerra de la Emancipación Sudamericana. Los caudales sacados de Chile por don Miguel Carrera no podían ser propiedad suya o de su familia, y al depositarlos en las arcas de la provincia con el objeto de hacerlos servir más tarde en beneficio de aquel país, San Martín, al capturarlos, los ingresa a la caja militar. Todo ese dinero va a venir muy, muy bien para liberar Chile. Es decir, de alguna manera ese dinero vuelve a cumplir la misión para la cual había sido recaudado oportunamente. Control de gastos que demandaba la guerra de San. Era el propio general San Martín el que lo llevaba en diversas anotaciones, en diversos cuadernillos, lo que se gastaba en esto, lo que se gastaba en otro, él mismo se controlaba, ¿no es cierto? Cada peso que se tenía, en qué se lo había gastado, qué sé yo, o sea, no se gastaba en ninguna tontera, todo era del Estado y para usufructo en buen sentido del Estado, para preparar el ejército para viajar, para cruzar los Andes y liberar Chile. Con esto, a grandes rasgos, por supuesto en el tomo 4 de Radiografía del Imperialismo Británico está todo detallado lo más que se ha podido, lo más que yo he encontrado. No quiere decir que la cosa esté agotada, ni mucho menos, la historia nunca se agota, siempre se encuentran nuevos documentos, lo cual la hace vivaz, lo hace que la historia no está terminada, en buena hora. Es lo que yo ya encontré, perdón. Entonces ahora, brevemente, en estos últimos minutos de esta charla, voy a esbozar lo que fue, ya pasamos a la fase defensiva de la guerra de San. Vuelvo a repetir, las tres, la parte económica, la defensiva y la ofensiva se iban desarrollando de acuerdo a las circunstancias prácticamente al mismo tiempo. No es que se termina una y empieza la otra, no, todo al mismo tiempo. Y dirigido por el genio del general José de San Martín. Comienza la fase defensiva, yo ya lo esbocé, con que San Martín aplica medidas de contraespionaje para que los realistas no le infiltren espías en Cuyo. Algunos los va a detectar y a la gran mayoría de ellos los va a dejar tranquilos, porque él en su momento los va a saber utilizar. Y cuando en la próxima charla ya hablemos de esta parte, se van a maravillar, porque más de uno dirán, Dios mío, ¿cómo no se ha hecho una película de este tema? Y verdaderamente, yo también me lo pregunto, porque es una obra, una página tan gloriosa de nuestra historia y tan simpática de nuestra historia, que no entiendo cómo nadie se le ocurrió filmarla, haciendo una muy buena película o una serie o miniserie como están de moda ahora. Porque su autor, el general José de San Martín, fue brillante en su ejecución, en su concepción y ejecución. Lo primero que hace es tomar medidas para la seguridad pública. Y el 8 de octubre de 1814, a la semana de la derrota de Rancagua, presenta esta nota.
Por una medida de precaución y hasta tanto se tomen las conducentes para evitar cualquier trastorno que puedan intentar los enemigos de la tranquilidad pública, sírvate vuestra señoría, le dice al cabildo, ordenar a los decuriones de esta ciudad y sus arrabales ronden con el mayor esmero en sus cuarteles respectivos, o sea, sus manzanas, con los vecinos de su independencia, teniendo por cualquier caso un retén de 10 individuos prontos a toda hora y previniéndoles que a las 4 de la tarde concurran al cuartel de cívicos a recibir del ayudante mayor de la plaza, don Gavino García, 10 lanzas que tendrán en sus casas y solo las repartirán para los actos del servicio. El celo de vuestra señoría por el sosiego de los ciudadanos que representa y su pública adhesión a la causa de la libertad serán unos motivos bastantes para que, nombrando 2 regidores con el objeto que celen diariamente por la noche, sacando para su custodia la tropa que crean suficiente, coadyuve vuestra señoría al fin propuesto. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Mendoza, 8 de octubre de 1814, José de San Martín. Muy ilustre cabildo, justicia y regimiento de esta capital. O sea, en esta primera orden hay que efectuar rondines diarios y nocturnos para ver que los recién llegados, entre los cuales puede haber espías, no hagan de la suya. O sea, para tener todo bien controladito. El segundo bando es que pide los padrones, ¿no?, de los censos últimos para una tarea de contraespionaje muy específica. La necesidad de tomar medidas para la seguridad y defensa de esta provincia en el presente estado de los negocios de Chile, con el acierto necesario y bajo los conocimientos de la población efectiva de ella, a más de las causales que puse a vuestra señoría en oficio del pasado mes, me obligan a exigir a vuestra señoría el cumplimiento de la remisión de los padrones que pertenecientes a esta ciudad no existen en la Secretaría de este gobierno, la que espero verificará principalmente la de los cuarteles de ella con la prontitud que exigen las circunstancias y no sea incompatible con los graves atenciones de vuestra señoría. Dios guarde a usted muchos años. Mendoza, 8 de octubre de 1814. José de San Martín. Es decir, rondas y padrones para ver quién es el nuevo que llegó de Chile, qué hace, qué hizo, es patriota o es un espía realista, un infiltrado. Esto lo vamos a trabajar. Pero como esta obra de 7 tomos, esta saga, ha sido creada para demostrar los derechos irredentos sobre nuestras Islas Malvinas, Georgios y Sangui del Sur, es hora de que hablemos de la Comunidad Británica de Cuyo, que también existe una comunidad británica en Chile, en Santiago de Chile, de las cuales son amigos. Y por ser británicos, los realistas no les tocaron un pelo cuando vencen en Rancagua, y San Martín tampoco, por ser neutrales, entre comillas, hizo lo propio en Mendoza. Por eso ahora voy a hablar de un tema que nos va a llevar a una vieja historia que he tratado en el tomo 1 de esta saga. En la misma, en el capítulo 15, la derrota de la primera invasión británica al Río de la Plata, en el apartado 6, yo me he referido a los prisioneros del Lord Clive, que como sabemos fue hundido por los disparos de balas rojas que le prendieron fuego a la proa de ese barco, lo incendiaron. Las balas rojas, recordarán, eran calentadas en fraguas. Fue una idea que se les puso al general Pedro de Ceballos por uno de los capitanes de un barco, Gutiérrez, me acuerdo su apellido en este momento, y así se logra incendiar ese monstruo de 64 cañones de bronce
que en 3 pisos disparaba sobre la ciudadela de Colonia del Sacramento. Al hundirse, se produjo un incendio terrible sobre la brea, el alquitrán, la estopa, una humareda terrible. Bueno, el barco se hunde de proa y está en el fondo del Río de la Plata, y ojalá algún día, era el deseo de un querido amigo, de Rubén Corrado, que ya me expliqué, fallecido hace pocos años, que no lo pudo concretar. Ojalá algún día la Armada Uruguaya trabaje sobre ese buque y nos vamos a enterar si se rescata la caja de hierro, donde estaban los caudales, y los planes secretos, a qué se quería llegar en la primera invasión al Río de la Plata en 1763. Bueno, del naufragio del Lord Clyde se salvaron 4 oficiales, 2 guardiamarinas y 72 marineros, que llegaron a la playa casi desnudos, y la mayoría de los otros tripulantes, los que no murieron asfixiados por el humo tan penetrante del material puesto en la proa del barco, murieron ahogados, porque aunque nos resulte increíble, los marinos en esa época no sabían nadar. O sea que era una trampa mortal ir arriba de un barco. Increíble, no sabían nadar. Al llegar a tierra firme, todos estos hombres, se les dio agua, comida, ¿no? Se los atendió, qué sé yo, de sus heridas, bla, 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 y se les dio ropa, porque estaban prácticamente desnudos, y se los juzga. Como ellos, recordarán ustedes, habían luchado bajo la bandera de la Compañía Oriental, de la Compañía Comercial de las Indias Orientales, fueron tratados los oficiales como piratas, no como oficiales de la Real Armada Británica. Y por eso fueron juzgados sumariamente los oficiales y se los ejecutó. Sumariamente fueron ahorcados. Pero ¿qué pasa con los marineros? ¿Qué pasó con los marineros en 1763? Se los repartió en diversos lugares. En ese entonces virreinato del Perú, porque todavía no éramos virreinato del Río de la Plata, y muchísima de esa gente fueron radicados en Cuyo, como prisioneros de guerra. Como la guerra no duró mucho tiempo más, estamos hablando de la guerra de los 7 años, 1756, 1763, o sea, los pocos meses termina. Pero ¿qué pasó? Cuando le comunican a muchos marinos del Lord Clyde, que estaban detenidos en Cuyo, que bueno, que los iban a llevar a Buenos Aires, y de ahí en barco se iban a volver a la Royal Navy, a la Marina Real, muchos dijeron, ni loco. No, nosotros nos gustó estar acá, nos gusta este lugar, bla, bla, bla. Entonces, ellos se casaron con mujeres cuyanas, el español de la época era muy, muy abierto, hubo muchos de ellos que seguramente eran de origen irlandés, eran católicos. Sí, que acá dijeron, no, volver a la Marina Real, no, por favor, acá estamos bien. Hagan de cuenta que morimos, ya está, olvídense de nosotros. Y ahí se quedaron. Hace muchos años, estando en el año, no me equivoco, de memoria lo estoy hablando, haciendo una investigación en la ciudad de Colonia del Sacramento, en el archivo de la ciudad vieja, de la ciudad histórica, reparé en un hecho que me sorprendió, porque yo me acordaba de algunos apellidos. ¿Y cuál fue ese hecho? Estos prisioneros que fueron llevados a Cuyo, muchos de ellos, seguramente sus descendientes, sus hijos, y alguno que otro que se salvó del hundimiento del Lord Clyde, se presentan por nota al general San Martín y dicen,
dan los nombres de todos ellos. Dice, gratos a la buena hospitalidad y llenos de entusiasmo por los derechos del hombre, ellos no podían mirar con indiferencia los riesgos que amenazaban al país, o sea, Cuyo, una casi segura invasión española sobre Cuyo. Y estaban dispuestos a tomar las armas y derramar hasta la última gota de su sangre, si era preciso, en defensa de esa tierra. Una tierra que yo creo que, independientemente de su condición original de británicos o hijos de británicos, ellos consideraban y amaban como propio. Entonces, estos hombres que el 24 de enero se presentan a San Martín, entre todos estos que firman esa nota, hay algunos que me llamaron la atención y los corroboré, los cotejé con los que yo encontré en el archivo de Colonia del Sacramento. Son John Jefferson, Timothy Lynch, John Brown, Juan Hefferman, Thomas Hughes, Guillermo Carr y Juan Young. Estos hombres, o sus padres al menos, se rindieron en Colonia del Sacramento y ahora en Cuyo ofrecían a luchar por la libertad de nuestra tierra. Y, como siempre recurro al amigo Ripley, esto es verdad, aunque usted no lo crea. Bueno, mis queridos amigos, con esta última acotación, creo que es muy interesante. Ese dato la verdad es un orgullo para mí porque lo descubrí en forma casual, pero esto no se conocía. Me despido de ustedes y nos veremos el próximo martes en la que va a ser la charla número 44. Tengan ustedes muy buenas tardes.